momentos de relajación mientras miran. Pablo entró en el comedor, donde la luz del sol temprano atravesaba las grandes ventanas, creando un ambiente cálido pero cargado de cierta tensión. Hoy era un día especial para él. Después de meses de preparación y expectativa, estaba a punto de compartir su plan sorpresa con la familia. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción, sino también por un leve nerviosismo. Siempre había anhelado el reconocimiento de sus padres, algo que sentía que le faltaba desde su niñez. Buenos días. Pablo sonrió, colocando sobre la mesa una bolsa de papel que contenía los boletos de avión que había elegido meticulosamente durante los últimos 2 años. Su padre, don Roberto, levantó la mirada del periódico y esbozó una ligera sonrisa. Buenos días, hijo. Hoy te ves muy emocionado. Su madre, doña Carmen, que estaba preparando café, también lo miró con curiosidad en los ojos. ¿Pasa algo especial, Pablo? Pablo se sentó y respiró hondo, con una mirada radiante. Tengo una sorpresa para ustedes, un viaje a Europa. He preparado todo, boletos de avión, hoteles, e incluso una lista de destinos increíbles. Quiero dedicar este tiempo para compensar lo que hemos perdido. Iremos juntos como familia. Doña Carmen dejó su taza de café, sin poder ocultar su asombro. Europa, ¿de verdad hiciste esto? Es maravilloso, Pablo. Don Roberto soltó una carcajada. Vaya, hijo, realmente eres muy considerado. Estamos muy orgullosos de ti. Pablo sintió cómo su corazón se llenaba de calidez. Este era el momento que había esperado durante tanto tiempo. Pero justo cuando se preparaba para hablar más sobre su plan, la puerta se abrió de golpe. Javier, el hermano mayor de Pablo, apareció. Su aspecto era desaliñado, con ropa arrugada y ojeras marcadas. Pero la sonrisa falsa en su rostro incomodaba a Pablo. Buenos días, familia. Javier se sentó sin siquiera notar la bolsa de papel sobre la mesa. Miró a Pablo con una voz dulce que sonaba claramente fingida. Hermanito, hoy te ves emocionado, ¿qué pasa? Pablo intentó mantener la calma, pero su tono se volvió frío. Es algo familiar, Javier. Javier arqueó una ceja, con una mirada desafiante. Ah, familiar. Entonces yo también quiero participar. Es una buena oportunidad para que todos nos unamos, ¿no? Doña Carmen intervino de inmediato con un tono lleno de alegría. Claro que sí, Javier. Este viaje será aún mejor si están los 2 hermanos. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero mamá, este viaje lo preparé especialmente para ustedes. Quiero que sea algo especial. Javier lo interrumpió con un tono desinteresado. Pablo, ¿por qué eres tan egoísta? Somos familia. Don Roberto asintió en acuerdo. Javier tiene razón. Nuestra familia necesita momentos como este. ¿Ya lo tienes todo listo? ¿No puedes compartir un poco de esta alegría con tu hermano? Pablo miró fijamente a sus padres, sintiéndose apartado. Intentó controlar sus emociones, pero su voz temblaba. Pasé 2 años ahorrando y planeando este viaje. No es solo un viaje cualquiera. Doña Carmen colocó suavemente una mano sobre el hombro de Pablo, pero sus palabras fueron como una daga en el corazón. Pablo, eres muy considerado. Pero Javier también necesita relajarse, ¿no quieres que toda la familia sea feliz? Pablo sintió que le faltaba el aire. Los recuerdos del pasado regresaron como una ola furiosa. Recordó los cumpleaños en los que Javier recibía regalos caros, mientras que él solo obtenía algunas palabras de aliento superficiales. También recordó las veces que Javier pedía dinero a sus padres sin recibir reproches, mientras él debía trabajar arduamente para demostrar su valía. Esa injusticia era una herida que nunca había sanado. Javier miró a Pablo con una sonrisa burlona. Gracias, hermanito, por encargarte de todo. Estoy seguro de que este viaje será increíble. Pablo apretó los puños, intentando contener su rabia. Javier, esto no se trata de ti. Se trata de mamá y papá. Pero Javier solo se rió en voz alta. Oh, no exageres, Pablo. Solo quiero ayudar a que la familia se divierta más.
Pablo se giró hacia sus padres, esperando que lo entendieran. Pero sus miradas solo reflejaban el apoyo hacia Javier. Se dio cuenta de que, a sus ojos, él no era el hijo que merecía prioridad. Está bien, dijo en voz baja, con un tono lleno de decepción. Si quieren que Javier vaya, no me opondré. Doña Carmen sonrió, sin percatarse del dolor en los ojos de su hijo. Muy bien, Pablo. La familia necesita estar unida. Pablo se levantó y salió del comedor, sintiendo que todos sus esfuerzos acababan de ser pisoteados. Subió a su habitación y miró la maleta que había preparado con tanto cuidado. Los boletos, los planes, todo estaba lleno de esperanza por una relación familiar mejor. Pero ahora, todo se sentía vacío. Abajo, Javier sonreía triunfante, comenzando a planear cómo interrumpir el viaje, mientras los padres de Pablo seguían sin darse cuenta de que acababan de herir al hijo que siempre se esforzaba por ellos. Pablo permaneció inmóvil en su habitación, mirando fijamente la maleta cuidadosamente organizada. Las prendas dobladas con esmero, el paquete de documentos con el itinerario detallado, y los boletos de avión colocados perfectamente en su interior. Cada objeto representaba 2 años de planificación y ahorro, el reflejo de su deseo de ser reconocido por su familia. Pero ahora, todo parecía carecer de sentido. Se sentía como un extraño en su propia casa. Unos golpes suaves sonaron en la puerta. «Pablo, ¿estás bien?». La voz de su madre, doña Carmen, resonó al otro lado. Pablo respiró hondo, tratando de contener sus emociones. «Estoy bien, mamá». La puerta se abrió. Doña Carmen entró, con una expresión algo confundida. «Sé que has hecho un gran esfuerzo. Pero no seas tan sensible. Javier solo quiere que la familia esté más unida». Pablo se giró hacia ella, con una mirada gélida. ¿Más unida, o solo quiere meterse en todo lo que hago? Doña Carmen suspiró suavemente. Pablo, Javier ha pasado por muchas dificultades. Tú tienes un trabajo estable, eres exitoso. Pero Javier todavía está luchando. Tu padre y yo solo queremos que los dos estén felices. Pablo se rió, pero no era una risa alegre. Siempre dicen lo mismo. Yo trabajo duro, me esfuerzo cada día para darle algo bueno a esta familia, y él solo tiene que aparecer para recibir amor incondicional. Pablo, doña Carmen vaciló, sin saber qué responder. Está bien. No quiero discutir más. Pablo respondió con frialdad. Si ya lo decidieron, no tengo nada más que decir. Doña Carmen lo observó en silencio por un largo momento, luego negó con la cabeza y salió de la habitación en silencio. La puerta se cerró, dejando a Pablo sumido en pensamientos pesados. Esa noche, el ambiente en la casa se tornó sofocante. En la sala, Javier estaba recostado cómodamente en el sofá, con el control remoto en la mano y la vista fija en la televisión. Don Roberto y doña Carmen estaban sentados cerca de él, intercambiando palabras ocasionales con Javier en conversaciones banales pero llenas de risas. Pablo bajó las escaleras, con una mirada fría observando la escena. Apretó los puños al escuchar a Javier hablar en voz alta. «Ah, Pablo, oye, hice unos pequeños cambios en el viaje. Acabo de agregar unos días más en Barcelona, a los papás les encantará». Pablo se detuvo en seco. «¿Qué hiciste?». Javier se giró y esbozó una sonrisa burlona. «Vi que tu itinerario era un poco aburrido. Solo quise añadir algo más interesante. A mamá le encantan los lugares elegantes, así que reservé algunas actividades de lujo». Doña Carmen intervino rápidamente. «Javier solo quiere que el viaje sea más divertido, Pablo. No te pongas tan tenso». Pablo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cambiaste mi itinerario sin consultarme?». Javier se encogió de hombros. «Somos familia, ¿no? No hace falta preguntar. No seas egoísta». Don Roberto dejó el periódico, con un tono serio. «Pablo, no necesitas exagerar las cosas. Javier solo quiere ayudar». Pablo sintió la sangre subirle al rostro. Se acercó a Javier y lo miró directamente a los ojos. «Estás aprovechándote de la bondad de mamá y papá.
Este viaje es para ellos, no una oportunidad para que tú te luzcas. Javier fingió sorpresa y luego miró a sus padres con una expresión de ofensa. Solo quería ayudar, pero ahora me tratan así. Doña Carmen, preocupada, miró a Pablo. Pablo, estás hablando demasiado fuerte. Pablo se rió con amargura. ¿Entonces estoy equivocado por intentar hacer algo bueno para esta familia? El ambiente quedó en un silencio sofocante. Pablo dio media vuelta y salió, dejando a los tres en la sala. Al día siguiente, Pablo decidió revisar todo el itinerario. Al abrir su correo electrónico, no podía creer lo que veía. Javier había cambiado casi todas las reservas, hoteles más lujosos, restaurantes costosos y actividades que no estaban en el plan original. Incluso había incluido a algunos de sus amigos en varias actividades. Pablo apretó los puños, furioso, y llamó a la agencia de viajes. Hola, soy Pablo Fernández. Quiero confirmar el itinerario de mi viaje a Europa. La voz amable de la operadora respondió, claro, señor Pablo. Hemos recibido las modificaciones de Javier Fernández. Todo ha sido actualizado según su solicitud. Javier Fernández no tiene derecho a cambiar nada, este viaje lo planeé yo, gritó Pablo. Lo siento, señor, pero el señor Javier proporcionó toda la información de confirmación. Pablo colgó el teléfono, invadido por una mezcla de frustración y decepción. No podía soportarlo más. Bajó corriendo al salón, donde Javier charlaba despreocupadamente con sus padres. Javier, gritó Pablo con furia. Javier levantó la mirada, fingiendo sorpresa. ¿Qué pasa, hermanito? Pablo arrojó un paquete de papeles sobre la mesa. Has cambiado todo mi plan, ¿quién te crees que eres? Javier sonrió con suficiencia. Solo hice todo mejor. No, estás destruyendo todo mi esfuerzo. Pablo replicó con voz tensa. Don Roberto se levantó. Pablo, cálmate. Estás exagerando las cosas. ¿También piensas eso, papá? He pasado 2 años planeando esto, y ahora todo lo que hice está arruinado por él, gritó Pablo, mirando a sus padres con incredulidad. Doña Carmen negó con la cabeza. Pablo, ya lo tienes todo listo. Deja que tu hermano también contribuya un poco. Esas palabras fueron como un cuchillo que atravesó el corazón de Pablo. Permaneció inmóvil, sintiendo un dolor profundo crecer dentro de él. Javier cruzó los brazos y miró a Pablo con una expresión desafiante. Vamos, no arruines todo. El viaje sigue en pie, ¿no? Pablo no respondió. Se dio la vuelta y subió las escaleras, cada paso pesado con la carga de la decepción y el dolor. En su habitación, Pablo se sentó en silencio, iluminado por la tenue luz de su lámpara de escritorio. Sobre la mesa estaban los papeles del itinerario tachados y corregidos, las notas detalladas que había elaborado con tanto cuidado durante meses. Todo ahora parecía inútil. Cada vez que los miraba, sentía que su esfuerzo había sido pisoteado sin piedad. Apretó el bolígrafo en su mano, con los ojos enrojecidos mientras miraba al vacío. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pablo, ¿puedo entrar? La voz suave de Lucía, su prima, resonó desde el otro lado. Pablo suspiró. Entra. Lucía abrió la puerta, llevando una taza de té caliente. Escuché a tu mamá hablar. Sé que has trabajado mucho para este viaje. Pablo asintió levemente, sin mirar a Lucía. Pero todo ha sido en vano, Lucía. Javier convirtió mi viaje en una broma. Lucía se sentó junto a él y colocó la taza de té sobre la mesa. Sé que Javier siempre exagera las cosas, pero esta vez se ha pasado. Pablo se rió, pero fue una risa amarga. Siempre lo hace, y mamá y papá siempre lo defienden. Nunca me han visto como alguien importante. Lucía dudó un momento y luego habló en voz baja. ¿Sabes? De pequeña escuché a mi mamá decir que los tíos siempre estaban preocupados por Javier porque no era tan capaz como tú. Tienen miedo de que se quede atrás. Pablo cerró los ojos, sintiendo una amarga frustración crecer dentro de él. ¿Y por eso están dispuestos a ignorar todo lo que hago? Lucía permaneció en silencio.
No sabía qué responder. Pablo se levantó, caminó hacia la ventana y miró el cielo oscuro de la noche. He trabajado muy duro, Lucía. No para presumir, sino solo para que me reconocieran. Solo una vez. Pero parece que eso es imposible. Lucía le tomó la mano con suavidad. No te rindas, Pablo. Tú mereces respeto. Pablo asintió levemente, pero dentro de él crecía una profunda decepción. A la mañana siguiente, Pablo se despertó con el ánimo pesado. Bajó a la cocina y encontró a Javier sentado con sus padres, riendo y conversando alegremente. Pablo, ¿ya te levantaste? Acabo de reservar entradas para un museo en París. A los papás les encantará, dijo Javier con un tono triunfante. Pablo lo miró fijamente. ¿Qué más has cambiado? Javier se encogió de hombros. Solo quiero que el viaje sea más perfecto. Pablo se giró hacia sus padres, esforzándose por mantener la calma. ¿De verdad están bien con esto? He planeado todo cuidadosamente, cada detalle. Ahora él lo ha arruinado todo. Doña Carmen suspiró. Pablo, no exageres. Javier solo quiere lo mejor para la familia. No. Él solo quiere controlar todo, gritó Pablo, casi perdiendo el control. Don Roberto frunció el ceño. Pablo, estás actuando como un niño. Pablo sintió como si su autoestima recibiera un golpe devastador. Apretó los puños, tratando de no perder el control. ¿Entonces estoy equivocado por querer hacer algo significativo para esta familia? Javier fingió suspirar y colocó una mano en el hombro de Pablo. Hermano, deberías relajarte un poco. No te pongas tan tenso. Pablo apartó la mano de Javier con una mirada fría. No me toques. El ambiente en la sala se volvió tan tenso que era difícil respirar. Nadie dijo nada más. Esa tarde, Pablo recibió un mensaje de un viejo amigo, Mateo. Mateo, escuché que estás preparando un gran viaje con tu familia. De verdad te admiro, siempre haces las cosas con tanto detalle. Pablo leyó el mensaje sin saber qué responder. Escribió unas palabras, pero las borró. Finalmente, respondió con una frase breve. Pablo, las cosas no son como crees. Mateo respondió rápidamente. Mateo, ¿algo anda mal? Si necesitas hablar, llámame. Pablo lo pensó por un momento antes de decidir llamar a Mateo. El teléfono sonó, y luego Mateo contestó. Hola, Pablo, ¿qué pasa? Pablo suspiró profundamente. Mateo, siento que me están dejando fuera de mi propia familia. Mateo guardó silencio por unos segundos. ¿Es tan grave? Pablo le contó todo. Cuando terminó, Mateo soltó un suspiro. Pablo, ya has hecho demasiado por ellos. Si no pueden valorar eso, quizás sea momento de pensar en ti mismo. Pablo permaneció en silencio. Las palabras de Mateo despertaron algo en él. Pero, en el fondo, aún no quería rendirse. Todavía tenía la esperanza de que sus padres entendieran su esfuerzo. Esa noche, Pablo tuvo dificultades para dormir. Daba vueltas en la cama, pensando sin cesar, sin saber qué hacer a continuación. Se levantó, bajó a la cocina a buscar agua. Al pasar por la sala, escuchó a Javier hablando por teléfono. No te preocupes, yo me encargaré de todo en este viaje. Pablo no se atreverá a hacer nada. Ese solo sabe quedarse callado y aguantarse. Pablo se detuvo en seco. Sintió como si su corazón fuera apretado con fuerza. Permaneció inmóvil por un momento, luego dio media vuelta y regresó a su habitación, con el pecho lleno de indignación. Ahora entendía todo con claridad. Javier no solo había sido descuidado, sino que deliberadamente lo estaba dejando fuera del viaje. Pablo apretó los puños, sus ojos brillando con determinación. Si sus padres no veían la verdad, él no permanecería en silencio. A la mañana siguiente, Pablo se despertó con el ánimo pesado. La sensación de frustración todavía pesaba sobre él tras escuchar la conversación telefónica de Javier la noche anterior. Bajó las escaleras, su mirada fría recorriendo la cocina,
donde Javier disfrutaba despreocupadamente del desayuno con sus padres. «Buenos días, hermanito», saludó Javier con arrogancia, como si nada hubiera pasado. Pablo no respondió, solo lo miró fríamente. Había decidido que no callaría más. «Javier», dijo Pablo, con la voz contenida, «tenemos que hablar». Javier levantó una ceja, encogiéndose de hombros. «Oh, ¿de qué se trata?» «Estoy ocupado planificando el viaje». Pablo se acercó y dejó caer con fuerza un montón de papeles sobre la mesa. «¿Estás saboteando este viaje a propósito? ¿Crees que no escuché lo que dijiste anoche?» Javier se quedó perplejo por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿De qué hablas?» «No entiendo nada». Pablo lo miró directamente a los ojos, con un tono helado. «No finjas. Le dijiste a alguien que yo no haría nada, ¿crees que me quedaré callado para siempre?» Doña Carmen dejó su taza de café en la mesa, mirando preocupada a sus hijos. «Pablo, ¿de qué estás hablando?» Pablo se giró hacia su madre, intentando mantenerse sereno. «Mamá, anoche escuché a Javier hablando por teléfono. Está usando este viaje para presumir con sus amigos, sin importarle la familia». Javier replicó de inmediato. «Eso es mentira. Mamá, no le creas. Pablo solo está celoso». Don Roberto frunció el ceño. «Pablo, no deberías calumniar a tu hermano». Pablo quedó atónito. «¿Calumniar? ¿De verdad creen que estoy inventando esto? He hecho todo lo posible por este viaje, y él lo ha arruinado todo». Javier se rió con desprecio. «Oh, vamos. Siempre te haces el perfecto. Yo solo quiero que el viaje sea más divertido». Pablo apretó los puños, su voz temblando de rabia. «A ti no te importa la familia. Solo quieres convertir este viaje en una herramienta para lucirte». Doña Carmen intervino con un tono de reproche. «Pablo, estás exagerando. Javier solo quiere ayudar». Pablo sintió que le faltaba el aire. «Ayudar», él cambió todo el itinerario sin consultarme, incluso invitó a sus amigos. Este era un viaje que yo planeé para ustedes». Javier se encogió de hombros, con una expresión desafiante. «Solo añadía unas cuantas personas para animar el ambiente, ¿qué tiene de malo?» Pablo ya no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando atrás un ambiente cargado de tensión. Desde la distancia, Lucía, quien había presenciado todo, siguió a Pablo en silencio. Tocó la puerta de su habitación. «Pablo, ¿puedo pasar?», dijo Lucía suavemente. Pablo abrió la puerta, aún con el rostro lleno de enojo. «Entra». Lucía entró y cerró la puerta con cuidado. «Lo vi todo». Javier se pasó de la raya. Pablo suspiró y se sentó en la cama. «No entiendo por qué mis padres siempre lo defienden a él. Haga lo que haga, nunca es suficiente». Lucía dudó un momento antes de preguntar, «¿Qué vas a hacer ahora?». Pablo guardó silencio por un rato y luego respondió en voz baja, «No lo sé. Pero no puedo dejar que él siga controlándolo todo». Lucía asintió suavemente. «Estoy contigo. Tienes que aclarar todo esto». Esa tarde, Pablo decidió hablar sinceramente con sus padres. Los encontró en la sala. «Papá, mamá, quiero hablar en serio», dijo Pablo. Don Roberto levantó la vista. «¿De qué se trata, Pablo?». Pablo respiró hondo. «No quiero que Javier vaya en este viaje». Doña Carmen se quedó atónita. «Pablo, no puedes hacer eso. Javier es tu hermano». Pablo se mantuvo firme. «Sí, pero este es un viaje que planeé exclusivamente para ustedes. Él ha arruinado todo». Don Roberto respondió con un tono severo, «Pablo, estás siendo demasiado sensible. Deberías aprender a compartir». Pablo apretó los puños. «¿Compartir? He estado compartiendo toda mi vida. Pero nunca se me ha reconocido nada». Javier entró desde afuera, sonriendo con burla. «¿Otra vez te estás quejando?». Pablo giró hacia Javier, su voz era fría y cortante. «No tienes derecho a estar aquí». Javier se encogió de hombros. «Ya compré mi boleto».
No puedes hacer nada. Don Roberto se puso de pie. Basta ya. Pablo, si no puedes aceptar que Javier venga, entonces mejor revisa tu actitud. Pablo quedó atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. Miró a sus padres, sintiéndose traicionado. Está bien, dijo Pablo en voz baja, con un tono gélido. Si esa es su decisión, no tengo nada más que decir. Se dio la vuelta y se fue, con el corazón cargado de tristeza. Todos los esfuerzos y las esperanzas de un viaje significativo ahora eran solo decepción. Esa noche, Pablo se sentó en silencio en su habitación. Abrió su teléfono y miró las fotos de la familia. En todas las imágenes, Javier siempre era el centro de atención, mientras que él solo estaba al margen. Apagó la pantalla, su mirada estaba vacía. Sabía que no podía seguir así. Pero, debería renunciar al viaje que había estado planeando durante 2 años. Cerró los ojos, lleno de dolor y rabia. Se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería la prioridad en su familia. Pablo se sentó en su escritorio, mirando fijamente el boleto de avión arrugado. Las letras impresas en el boleto, tan claras y definidas, ahora le parecían insignificantes. Todos sus esfuerzos parecían haberse desvanecido después de las palabras de sus padres y la descarada actitud de Javier. Se sentía como un extraño en su propia familia. El sonido de una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Lucía. Lucía, ¿estás bien? Siento que todo está empeorando. Pablo miró fijamente la pantalla, luego dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. No sabía qué decir en ese momento. ¿Qué podía decir cuando todos sus esfuerzos habían sido pisoteados? Se levantó y bajó las escaleras. En la sala, Javier estaba cómodamente sentado en el sofá, riéndose con su teléfono en la mano. Sus padres estaban sentados cerca, con expresiones relajadas como si nada hubiera pasado. Su indiferencia hacía que Pablo sintiera que le faltaba el aire. ¿A dónde vas, Pablo?, preguntó doña Carmen al verlo pasar. Salgo un rato, respondió Pablo con sequedad, sin voltear a mirarla. No llegues tarde, añadió don Roberto con un tono desinteresado. Pablo no respondió, solo cerró la puerta con fuerza y salió a caminar por la calle desierta. El viento frío le helaba la piel, pero el enojo en su interior era aún más gélido. Pablo siguió caminando sin rumbo, sin saber a dónde ir. Solo quería escapar de esa casa, de ese ambiente sofocante. Al pasar por una cafetería familiar, se detuvo. Ese era el lugar al que solía ir cada vez que buscaba un poco de paz. Empujó la puerta y entró, haciendo sonar la campanilla. Pablo. Una voz sonó desde la barra. Pablo levantó la vista y se encontró con la mirada de Mateo, su amigo, quien estaba trabajando allí. Siéntate, te prepararé un café, dijo Mateo, sin hacer más preguntas. Pablo se sentó en su rincón habitual, apoyando la frente en la mano. Poco después, Mateo colocó una taza de café caliente frente a él. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, con un tono cálido y sereno. Pablo permaneció en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No lo sé. Todo está hecho un caos. Mateo se sentó frente a él. ¿Es por tu familia? Pablo asintió y luego le contó toda la historia. Desde cómo había estado preparando el viaje durante 2 años hasta cómo Javier se había entrometido y arruinado todo. Como sus padres, en lugar de apoyarlo, lo habían acusado de ser egoísta. Mateo lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Pablo terminó, Mateo habló con calma. Has hecho demasiado por ellos, Pablo. Pero no todos saben valorar eso. Pablo suspiró. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, lo notarían. Mateo negó con la cabeza. No siempre el esfuerzo es recompensado. Tienes que reconocer tu propio valor, Pablo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Pablo lo miró, su expresión suavizándose. Gracias. Mateo esbozó una leve sonrisa. No hay de qué. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Pablo permaneció en silencio. No lo sabía. Estaba agotado.
Al salir de la cafetería, Pablo deambuló un rato más antes de regresar a casa. La casa estaba en silencio. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Pero al entrar en la sala, se detuvo en seco al ver a Javier sentado en el sofá, con una mirada fría. ¿De dónde vienes, hermanito?, preguntó Javier, con tono burlón. Pablo no respondió, simplemente pasó junto a él. Pero Javier no lo dejó en paz. Escuché a mamá decir que saliste a reflexionar. ¿Qué piensas hacer? ¿Cancelar el viaje?, dijo Javier con una sonrisa sarcástica. Pablo se detuvo, giró y lo miró directamente a los ojos. No es asunto tuyo. Javier se encogió de hombros. Solo tengo curiosidad. De todas formas, este viaje ya es mío. Pablo apretó los puños, pero luego los relajó. Disfrútalo. Pero no creas que voy a seguir soportando esto. Javier soltó una risita. ¿Y qué harás? ¿Quejarte con papá y mamá? Ya sabes de qué lado están. Pablo no respondió, solo dio media vuelta y subió a su habitación. Pero dentro de él, la ira hervía. Cerró la puerta con fuerza, se apoyó en la pared y respiró hondo. Sabía que si seguía así, terminaría destrozándose a sí mismo. Pero tampoco podía permitir que Javier se saliera con la suya. Abrió el armario y sacó el dossier del viaje. Comenzó a revisar cada detalle que Javier había cambiado. Necesitaba encontrar una manera de recuperar el control, aunque fuera de una pequeña parte. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Lucía, tu hermano Javier acaba de presumir con sus amigos diciendo que él organizó el viaje. Incluso dijeron que se verán en Barcelona. Pablo apretó el teléfono con fuerza. Así que Javier no solo había cambiado los planes, sino que también había involucrado a sus amigos. Le respondió a Lucía. Pablo, gracias. No voy a permitir que esto siga así. Pablo sabía lo que tenía que hacer. No podía permitir que Javier siguiera aprovechándose de sus padres y convirtiendo todos sus esfuerzos en un chiste. Lucharía hasta el final. Pablo permanecía inmóvil en la cama, con la mirada vacía clavada en los papeles desordenados del itinerario sobre la mesa. Las notas detalladas y los destinos investigados cuidadosamente ahora no eran más que hojas sin sentido. La indignación y la frustración pesaban en su pecho, haciéndole sentir como si estuviera hundiéndose en un abismo sin salida. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pablo, ¿puedo pasar?, preguntó Lucía, con voz suave. Pablo suspiró ligeramente. Entra. Lucía entró, con una expresión de preocupación en el rostro. Escuché a tu mamá hablar. Sé que estás muy afectado. Pablo no respondió, solo negó con la cabeza. No quería seguir quejándose. Pero Lucía no se dio por vencida. No puedes dejar que Javier haga lo que quiera. Has dedicado 2 años de tu vida a este viaje. No mereces que te traten así. Pablo apretó los puños. Intenté explicarlo, pero mis padres no escuchan. Lucía se sentó a su lado y habló con suavidad. Entiendo cómo te sientes. Desde pequeño, toda la atención de la familia siempre ha estado en Javier. Haga lo que haga, siempre lo perdonan. Mientras que a ti siempre te exigen ser fuerte, ser el que carga con todo. Pablo esbozó una sonrisa amarga. Sí, siempre ha sido así. Lucía tomó la mano de Pablo con firmeza. No debes rendirte. Si tus padres no reconocen tu esfuerzo, entonces deja que ellos mismos se den cuenta de su error. Pablo reflexionó un momento antes de asentir levemente. No podía seguir tolerando esta injusticia. A la mañana siguiente, Pablo bajó las escaleras con una determinación clara. Decidió enfrentarse a Javier, no para discutir, sino para aclarar las cosas. Al entrar al comedor, vio a Javier desayunando tranquilamente mientras revisaba su teléfono. Buenos días, hermanito, saludó Javier con altivez. Pablo no respondió. Simplemente arrastró una silla y se sentó, mirándolo con frialdad. Javier, quiero hablar contigo claramente, dijo Pablo con voz firme y cortante. Javier arqueó una ceja y se encogió de hombros. Oh,
¿de qué se trata? ¿Sigues molesto por el viaje? Pablo apretó los dientes. Cambiaste el itinerario, invitaste a tus amigos y desordenaste todo. Este viaje era para mis padres, no para que tú te lucieras. Javier soltó una carcajada. Vamos, no exageres. Solo quería que papá y mamá se divirtieran. Pablo golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar la taza de café. No pensaste en ellos. Solo piensas en ti mismo. Doña Carmen salió de la cocina con voz de reproche. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hablas así con tu hermano? Pablo se volvió hacia su madre, con un nudo en la garganta. ¿No lo ves, mamá? Javier está aprovechándose de la bondad de ustedes. Javier esbozó una sonrisa burlona. Ya basta, Pablo. Si no lo soportas, quédate en casa. No arruines el ambiente familiar. Pablo quedó paralizado. Las palabras de Javier fueron como una daga clavándose en su pecho. Miró a sus padres, esperando que lo defendieran, pero solo encontró silencio. Don Roberto dejó el periódico a un lado y habló lentamente. Pablo, deberías aprender a ceder. Javier también es nuestro hijo. Pablo sintió que su corazón se encogía de dolor. Se levantó, con una mirada amarga hacia cada uno de los presentes. Si eso es lo que piensan, entonces no tengo nada más que decir. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. Pablo salió a la calle. El viento helado atravesaba su piel, pero no podía enfriar la furia que llevaba dentro. Caminó sin rumbo, buscando escapar de la opresión que sentía. Se detuvo frente a la cafetería familiar, el lugar donde solía encontrar paz después de días agotadores. Empujó la puerta y entró. Mateo, su mejor amigo, levantó la vista desde la barra. Pablo, ¿estás bien? Pablo negó con la cabeza y se sentó en una silla. Dame un café. Mateo colocó una taza de café caliente frente a él y se sentó al otro lado de la mesa. ¿Problemas con la familia? Pablo asintió ligeramente y le contó toda la historia, desde la preparación del viaje hasta las intervenciones de Javier. Mateo permaneció en silencio durante un rato antes de responder con calma. Pablo, si no valoran lo que has hecho, déjalos que se den cuenta por sí mismos. No necesitas complacerlos. Pablo cerró los ojos. He intentado tanto. Mateo puso una mano en su hombro. A veces, soltar las cosas es la mejor forma de que entiendan. Pablo reflexionó durante mucho tiempo. Quizás había sido demasiado terco con su necesidad de ser reconocido. Esa noche, al volver a casa, Pablo sorprendió a Javier hablando por teléfono. Tranquilo, este viaje ya es mío. Pablo no hará nada, dijo Javier con una risa burlona. Pablo se quedó inmóvil. Cada palabra era como un cuchillo en su interior. Pero esta vez, no sintió enojo, sino un cansancio profundo. Se dio la vuelta, subió a su habitación y tomó su teléfono para escribirle a Lucía. Pablo, no iré al viaje. Ellos no me necesitan. Lucía respondió rápidamente. Lucía, no hagas eso. No los dejes ganar. Pablo miró la pantalla por un largo rato, pero finalmente apagó el teléfono y se quedó en la oscuridad, en silencio. Pablo sabía que, por más que lo intentara, nunca podría vencer la preferencia que sus padres sentían por Javier. Sentado en su habitación, la luz amarilla tenue iluminaba su rostro cansado y lleno de desilusión. El silencio reinaba en la habitación, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Pablo miraba fijamente la maleta que había empacado con tanto cuidado, esa que contenía todas sus expectativas y esfuerzos de los últimos 2 años. Ahora, no era más que un objeto sin sentido, igual que sus emociones dentro de esa familia. El teléfono vibró. Pablo echó un vistazo a la pantalla. Lucía. Lucía, ¿de verdad no vas a participar en el viaje? Pablo dudó, luego escribió unas palabras. Pablo, ya no tengo motivos para ir. Este viaje ya no es mío. Lucía respondió casi al instante. Lucía, no dejes que te obliguen a rendirte. Tú mereces ser valorado. Pablo dejó el teléfono sobre la mesa.
Sabía que Lucía se preocupaba por él, pero sus palabras no podían cambiar la realidad. Sus padres habían elegido a Javier. Todo lo que él había hecho había sido minimizado. Las risas desde la sala lo devolvieron a la realidad. Se acercó a la puerta y la entreabrió para escuchar mejor. He reservado boletos para un concierto en París. A mamá y papá les va a encantar, dijo Javier con confianza. Doña Carmen respondió con una risa alegre. Ay, Javier, qué atento eres. Gracias, hijo. Pablo apretó los puños. El dolor lo invadió. Esas palabras deberían haber sido para él el resultado de sus esfuerzos. Pero con Javier involucrado, todo lo que había logrado se desvanecía. Incapaz de soportarlo más, Pablo bajó rápidamente las escaleras. El ambiente en la sala se tensó en cuanto apareció. Pablo, hijo, ven a comer algo, dijo doña Carmen con suavidad. Pablo no respondió. Su mirada fría se fijó directamente en Javier. ¿Qué crees que estás haciendo? Javier alzó una ceja, fingiendo sorpresa. Solo estoy haciendo que este viaje sea más emocionante. Deberías agradecerme. Pablo se acercó, su voz bajó de tono. No estás ayudando en nada. Solo estás arruinándolo todo. Don Roberto dejó el periódico y frunció el ceño. Pablo, no deberías hablar así. Javier también es parte de esta familia. Pablo soltó una risa amarga. ¿Familia? ¿Desde cuándo esta familia me considera parte de ella, o acaso solo existe él? Doña Carmen suspiró. Pablo, ya estás empezando de nuevo. Empezando, repitió Pablo, cada palabra cargada de resentimiento. He dedicado 2 años de mi vida a planificar este viaje. Cuidé cada detalle, solo para que ustedes estuvieran felices. Y ahora, con solo unas palabras de él, todo eso ha sido borrado. Javier se levantó, cruzando los brazos frente al pecho. Si te molesta tanto, quédate en casa. Nadie te está obligando a ir. Pablo miró a sus padres, esperando que lo defendieran. Pero lo único que recibió fue silencio. Sonrió con ironía. De acuerdo. Si eso es lo que todos quieren, no tengo más que decir. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un aire pesado y lleno de tensión. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando todo lo que había pasado. Cada recuerdo antiguo volvía a su mente, como una película en cámara rápida. Los cumpleaños en los que Javier siempre recibía los regalos más caros, mientras él solo recibía palabras de felicitación. Las veces que Javier cometía errores y sus padres lo justificaban, mientras que a él lo regañaban por cualquier pequeño desliz. De repente, recordó la vez que tuvo que dejar sus clases particulares para trabajar y ayudar a pagar los estudios de Javier cuando lo despidieron. En ese momento, Pablo no se quejó ni una sola vez, solo quería que la familia estuviera bien. Sin embargo, ahora sentía que todos esos esfuerzos no significaban nada. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Lucía. Te escucho, respondió Pablo al contestar, con voz ronca. Pablo, acabo de escuchar a tu madre decirle al tío Roberto que este viaje fue organizado completamente por Javier. Se olvidaron de ti por completo. La voz de Lucía estaba llena de preocupación. Pablo apretó el teléfono con fuerza. Lo sé. Pero ya no me importa. Lucía dudó. ¿Qué piensas hacer? Pablo guardó silencio por un momento. No voy a participar en este viaje. Que ellos mismos se den cuenta de su error. Lucía suspiró. Pablo, piénsalo bien. Pablo colgó. No necesitaba pensar más. El silencio de sus padres, la desfachatez de Javier, todo le había dado ya la respuesta. A la mañana siguiente, mientras toda la familia desayunaba, Pablo se sentó tranquilamente en una silla. El ambiente en la habitación se tornó tenso. Tengo algo que decir, comenzó Pablo. El señor Roberto lo miró por encima del periódico. ¿Qué pasa? Pablo miró directamente a sus padres, con una expresión tranquila pero decidida. No voy a participar en este viaje. La mesa entera quedó en silencio.
La señora Carmen dejó caer los cubiertos. Pablo, ¿qué estás diciendo? Ya lo dije. No voy a ir, repitió Pablo, con cada palabra clara y firme. Javier soltó una risa sarcástica. Oh, por fin demuestras algo de sentido común. La señora Carmen se mostró alarmada. Pero ya lo tenías todo preparado, ¿por qué dices esto ahora? Pablo suspiró. Porque me di cuenta de que, por más que lo intente, nunca es suficiente. Ustedes siempre están del lado de él, siempre desprecian mis esfuerzos. El señor Roberto alzó la voz. Pablo, estás siendo irrespetuoso. Pablo negó con la cabeza. No, solo estoy diciendo la verdad. Se puso de pie, mirándolos a los tres por última vez. Espero que tengan un buen viaje. Se alejó, dejando atrás un ambiente cargado de tensión y silencio. Pablo sabía que acababa de perder algo, pero al mismo tiempo se sentía aliviado. Había soltado algo que ya no valía la pena retener, el deseo de buscar un cariño que no le pertenecía. Sentado en su habitación familiar, los rayos de sol matutino se filtraban por la ventana, iluminando la maleta intacta que no había desempacado. Se sentía más liviano que en días anteriores. Decidir no ir al viaje lo liberó de esa sensación de opresión causada por la injusticia familiar. Ya no necesitaba esforzarse por ganarse la aprobación de sus padres ni competir por su atención con Javier. El sonido del teléfono volvió a interrumpir sus pensamientos dispersos. Miró la pantalla, era su padre. Dudó un poco antes de contestar. Hola, respondió Pablo, con calma. Pablo, soy tu padre, dijo la voz del señor Roberto, que no tenía el tono rígido de siempre, sino uno titubeante. Quiero hablar contigo. Pablo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué ocurre, papá? Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea, hasta que el señor Roberto suspiró. Pasó algo malo en el viaje. Pablo guardó silencio, esperando. Javier nos ha decepcionado mucho. Nos presionó para comprar cosas muy caras, exigió demasiado. Incluso, cuando tu madre se sintió mal, no le importó. Nos dejó en el hotel para irse a divertirse con sus amigos. La voz de su padre se volvió más grave, con un matiz de arrepentimiento. Tu madre y yo nos equivocamos al no escucharte. Pablo cerró los ojos, sintiendo una punzada amarga en el corazón. Aunque ya lo había anticipado, escuchar a su padre admitirlo aún le afectaba. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Pablo, sin frialdad pero manteniendo cierta distancia. Quiero pedirte disculpas. Tu madre y yo no fuimos justos contigo. Necesitamos hablar contigo cuando regresemos, ¿te parece bien? La voz del señor Roberto era suave, cargada de arrepentimiento. Pablo guardó silencio por unos segundos antes de asentir. Sí, papá. La llamada terminó. Pablo dejó el teléfono a un lado, con la mirada pensativa. Por primera vez en su vida, su padre había admitido estar equivocado. Eso le provocó un sentimiento extraño, no precisamente de alegría, sino una mezcla de alivio y una tenue esperanza. Una semana después, Pablo estaba frente a la puerta de la casa, escuchando el ruido de las ruedas del auto entrando al garaje. La puerta del coche se abrió, y el señor Roberto y la señora Carmen bajaron con rostros cansados y llenos de preocupación. Javier no estaba por ningún lado. Pablo caminó hacia ellos con calma. Hola, papá, mamá, saludó con voz serena. La señora Carmen miró a su hijo, con los ojos llenos de remordimiento. Pablo, yo. El señor Roberto puso una mano en el hombro de su esposa y dio un paso al frente. Pablo, queremos pedirte perdón. Pablo lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué? El señor Roberto suspiró. Por no haberte valorado. Tu madre y yo estuvimos cegados, siempre favoreciendo a Javier. Este viaje nos abrió los ojos. La señora Carmen tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, Pablo. No sabía que Javier podía ser tan egoísta. Pablo guardó silencio, sintiendo cómo su corazón se ablandaba. Pero no estaba listo para perdonar tan fácilmente. ¿Dónde está Javier?, preguntó Pablo, con voz neutral.
El señor Roberto negó con la cabeza, con un tono severo. Se fue a casa de unos amigos después de una discusión con nosotros. No quiero hablar de él en este momento. Pablo asintió. Entendió que Javier finalmente estaba enfrentando las consecuencias de su egoísmo. La señora Carmen se acercó, tomando la mano de Pablo. Has hecho mucho por esta familia. Perdóname por no haberlo reconocido antes. Pablo miró a su madre y por primera vez sintió sinceridad en sus palabras. Solo quiero que sean felices. No necesito más. El señor Roberto asintió. Lo sabemos. Y esta vez queremos enmendar nuestros errores. El ambiente en la casa se alivió, ya no era tan tenso como antes. Pablo empezó a sentir el calor familiar que había anhelado durante tanto tiempo, aunque todavía no estaba completamente reconciliado. Una tarde, mientras toda la familia estaba sentada en la sala de estar, el señor Roberto habló. Pablo, tu madre y yo queremos organizar otro viaje. Esta vez, solo nosotros tres. Pablo lo miró sorprendido. ¿Están seguros? La señora Carmen sonrió con ternura. Estamos seguros. Esta vez, queremos que el viaje sea una oportunidad para que nuestra familia se una de verdad. Pablo observó a sus padres durante un largo momento. Podía sentir la sinceridad en sus palabras. De acuerdo, respondió suavemente. Pero quiero que este viaje no sea solo turismo, sino una oportunidad para conocernos mejor. El señor Roberto sonrió. Estoy de acuerdo. La señora Carmen asintió. Yo también. Unas semanas después, comenzó el nuevo viaje. Pablo y sus padres llegaron a Florencia, la ciudad que él había planeado visitar antes. Pero esta vez, no había itinerarios llenos ni destinos lujosos. En su lugar, eligieron pequeñas cafeterías al borde del camino y calles tranquilas donde podían hablar entre ellos. En una cafetería pequeña, bajo la suave luz del atardecer, Pablo se sentó frente a sus padres. Compartieron tazas de café y se contaron pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. No había presión, no había distancia. El señor Roberto sonrió levemente. Nunca pensé que simplemente sentarme aquí, tomando café y mirando las calles, podría hacerme tan feliz. La señora Carmen tomó la mano de Pablo. Gracias, hijo. Si no fuera por ti, tu padre y yo nunca habríamos entendido qué es lo que realmente importa. Pablo sonrió. Por primera vez en su vida, sintió que realmente pertenecía a su familia. Florencia no fue solo un destino en su viaje, sino el lugar donde comenzó la reconciliación de una familia. La mañana en Florencia era suave, con una luz solar delicada que cubría las calles antiguas. Pablo estaba sentado con sus padres en una pequeña cafetería, rodeados de un ambiente cálido y tranquilo. Ya no había tensión ni distancias, solo historias cotidianas y risas sinceras. La señora Carmen removía su taza de café con suavidad, mirando a su hijo con ojos llenos de ternura. Pablo, aún no puedo creer que estemos aquí, así, juntos. Gracias por darnos esta oportunidad. Pablo esbozó una leve sonrisa. Solo quiero que podamos entendernos mejor. No necesitamos lujos ni planes complicados, solo estar juntos es suficiente. El señor Roberto asintió con la cabeza. Siempre pensé que los viajes caros eran lo que hacía feliz a una familia, pero resulta que los momentos simples como este son los más valiosos. Pablo percibía claramente el cambio en la actitud de sus padres. Su arrepentimiento sincero le hacía sentir más liviano. Sin embargo, había una preocupación en su corazón que no podía ignorar. ¿Qué planean hacer con Javier?, preguntó Pablo, con un tono sereno pero una mirada cargada de preocupación. El ambiente se tensó de repente. El señor Roberto dejó su taza de café sobre la mesa, pensativo. He reflexionado mucho. Javier tiene que asumir las consecuencias de sus acciones. La señora Carmen suspiró, con un tono lleno de pesar. Sé que lo he consentido demasiado. Pero no puedo seguir haciéndolo. Pablo miró a su madre y asintió lentamente. No quiero que nuestra familia se rompa, pero si él no cambia, las cosas no mejorarán. El señor Roberto habló con calma, pero con firmeza. Cuando regresemos a casa,
hablaré claramente con Javier. Tiene que entender que su egoísmo y falta de responsabilidad ya no serán tolerados. Pablo no dijo nada más y dirigió su mirada hacia la ventana, observando a las personas que pasaban con sonrisas en sus rostros. Esperaba que Javier reconociera sus errores y cambiara, aunque sabía que no sería fácil. Una semana después, la familia de Pablo regresó a Madrid. La casa grande estaba extrañamente silenciosa. Una atmósfera pesada envolvía el lugar mientras Javier seguía sin aparecer. Por la noche, el timbre de la puerta sonó. El señor Roberto abrió la puerta y se encontró con Javier, cuyo rostro se veía demacrado y con una mirada cansada. ¿Ya regresaron?, preguntó Javier, con un tono indiferente. El señor Roberto no respondió de inmediato, solo se hizo a un lado. Entra. Tenemos que hablar. Javier entró y se dejó caer pesadamente en el sofá. Pablo bajó las escaleras, con una mirada fría dirigida a su hermano. Ya hiciste suficiente, Javier, dijo Pablo, sin ocultar su molestia. Javier soltó una risa sarcástica. ¿Vas a sermonearme otra vez? Yo no hice nada malo. El señor Roberto golpeó la mesa con fuerza, hablando con voz severa. Cállate, Javier. No puedo creer que nos hayas tratado así. Fuimos a ese viaje para descansar y disfrutar, pero tú lo convertiste en un desastre. La señora Carmen intervino, con la voz temblorosa. Nos abandonaste, exigiste cosas absurdas y solo pensaste en ti mismo. Javier cruzó los brazos, con una actitud desafiante. ¿Y qué, acaso no han favorecido siempre a Pablo y ahora me culpan a mí? Pablo se acercó, con una mirada helada. Nunca has asumido la responsabilidad de nada. Has aprovechado la bondad de nuestros padres para satisfacer tu egoísmo. El señor Roberto levantó una mano, indicando a Pablo que se detuviera, y miró a Javier con gravedad. Javier, hemos sido demasiado indulgentes contigo. Pero eso se acabó. No toleraremos más tu comportamiento. Javier se rió con amargura. ¿Y qué van a hacer, echarme de la casa? El señor Roberto lo miró directamente a los ojos. Si no cambias, eso es exactamente lo que podría pasar. La señora Carmen, con lágrimas en los ojos, agregó, tienes que aprender a ser responsable, Javier. Si no, lo perderás todo. Javier se levantó de golpe, hablando con rabia contenida. Está bien. Si eso es lo que quieren, me iré. Se giró y salió, cerrando la puerta de un golpe. El silencio se apoderó de la casa. Pablo suspiró, mirando a sus padres. No quería que esto pasara, pero él necesita darse cuenta de sus errores por sí mismo. El señor Roberto asintió, visiblemente cansado. No lo buscaremos. Si quiere regresar, tendrá que enmendar sus errores. La señora Carmen se secó las lágrimas. Espero que Javier lo entienda. Pablo se sentó en el sofá, sintiendo por primera vez que la familia estaba en el camino correcto. Ya no había favoritismos ciegos ni indulgencias innecesarias. Por fin, sentía que había justicia en su hogar. Unas semanas después, cuando la vida comenzaba a volver a la normalidad, Pablo recibió un mensaje inesperado de Javier. Javier, hermano, lo siento. Me equivoqué. Quiero volver a casa para hablar con todos. Pablo miró fijamente la pantalla, sin saber si sentirse feliz o desconfiado. Pero, en el fondo, esperaba que Javier realmente quisiera cambiar. Con lentitud, escribió su respuesta. Pablo, vuelve. Papá y mamá te están esperando. Esa misma noche, Javier regresó a casa. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino cansancio y arrepentimiento. El señor Roberto lo recibió en la puerta, sin decir nada, solo asintiendo en silencio. La señora Carmen, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con suavidad. Pablo observaba desde la distancia, sin decir una palabra, pero su expresión se suavizó. Después de tantas tormentas, la familia comenzaba a reencontrar el vínculo que había perdido. Esa noche, la atmósfera en la casa era distinta a la de los días anteriores. Javier estaba sentado en silencio en el sofá, con una expresión que reflejaba arrepentimiento. El señor Roberto se sentó frente a él, con el
rostro serio pero sin la tensión de antes. La señora Carmen servía té para todos, intentando calmar el ambiente. Pablo, recostado en el respaldo de una silla, miraba a Javier. Era la primera vez que veía a su hermano tan callado. Ya no había arrogancia ni actitud desafiante. El señor Roberto habló primero, con un tono firme pero tranquilo. Javier, dijiste que querías volver para hablar. Entonces, adelante. Javier bajó la cabeza, entrelazando las manos. Pasaron varios segundos antes de que hablara con una voz más baja de lo habitual. Lo siento. El silencio llenó la habitación por unos instantes. Pablo levantó una ceja, sin estar completamente convencido. La señora Carmen preguntó suavemente. ¿Por qué, Javier? Javier suspiró. Por todo. Por ser egoísta, irresponsable, por lastimar a papá, a mamá y a Pablo. Pablo no respondió, solo observó en silencio. Sabía que las palabras eran necesarias, pero lo que realmente importaba eran las acciones. El señor Roberto, con voz seria, dijo: Javier, las disculpas no son suficientes. Necesitas demostrar que realmente quieres cambiar. Javier asintió, con una mirada más decidida. Lo sé. He estado pensando mucho. Quiero encontrar un trabajo estable y dejar de depender de ustedes. Pablo entrecerró los ojos. Era la primera vez que escuchaba a Javier hablar sobre independizarse. Respondió con cautela. Es fácil decirlo, pero ¿realmente lo dices en serio? Javier giró la cabeza hacia él, sin rastro de desafío en su actitud. Sé que me pasé de la raya. Quiero empezar de nuevo. La señora Carmen tomó suavemente la mano de Javier, con lágrimas en los ojos. Si realmente quieres cambiar, siempre contarás con mi apoyo. El señor Roberto asintió. Pero no toleraré más errores. Tendrás que asumir la responsabilidad de tus actos. Javier asintió. Lo entiendo. Pablo suspiró ligeramente. Aún no podía perdonar fácilmente, pero al menos Javier estaba dando el primer paso hacia el cambio. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió más relajado. Javier comenzó a ayudar en las tareas del hogar, colaborando con sus padres y buscando trabajo. Era algo que nunca había hecho antes. Pablo observaba cada acción de su hermano, evaluando si el cambio era real. Una noche, mientras Pablo estaba en su oficina revisando documentos, Javier tocó a la puerta. Adelante, dijo Pablo, sin apartar la vista de la pantalla. Javier entró, con un manojo de papeles en la mano. Quiero pedirte ayuda. Pablo levantó la cabeza, mirándolo con desconfianza. ¿Qué necesitas? Javier titubeó. Estoy buscando trabajo, pero no sé cómo escribir un currículum. ¿Puedes enseñarme? Pablo lo miró fijamente durante unos segundos. Si esto hubiera ocurrido antes, Javier jamás habría pedido ayuda. Con un movimiento lento, Pablo dejó su bolígrafo sobre la mesa. Dámelo. Javier se sentó frente a él y le entregó los documentos. Sé que no soy bueno en esto, pero quiero intentarlo. Pablo revisó los papeles, detectando errores básicos y una presentación desordenada. Soltó un suspiro, pero no dijo nada. Simplemente comenzó a corregir. Primero, debes escribir claramente cuál es tu objetivo laboral. Nada de divagar, explicó Pablo con calma. Javier escuchaba atentamente, asintiendo. Gracias. Pablo curvó ligeramente los labios en una media sonrisa. No me des las gracias aún. Primero consigue el trabajo, y luego hablamos. Javier sonrió levemente. Lo intentaré. Por primera vez en años, Pablo sintió sinceridad en las palabras de su hermano. No estaba listo para confiar completamente, pero al menos, esto era un buen comienzo. Pasaron unas semanas, y Javier finalmente consiguió un trabajo en una pequeña empresa de logística. Aunque no era un trabajo prestigioso, era algo que Javier había logrado por sí mismo, sin pedir ayuda a nadie. Sus padres estaban felices, mientras que Pablo observaba en silencio. Una noche, toda la familia estaba reunida para cenar. La señora Carmen, con una sonrisa, preguntó:
Javier, ¿cómo va tu nuevo trabajo? Javier sonrió levemente. Va bien, mamá. No es fácil, pero siento que estoy haciendo lo correcto. El señor Roberto asintió. Me alegra mucho que te estés tomando en serio el trabajo. Pablo seguía comiendo en silencio, pero su mirada ya no era fría. Después de la cena, habló por iniciativa propia. ¿Dónde trabajas? Javier, sorprendido, respondió rápidamente. En una pequeña empresa de logística. Es un trabajo bastante ocupado, pero me gusta. Pablo asintió ligeramente. Bien. Sigue trabajando duro. Javier sonrió. No te voy a decepcionar. Pablo no respondió, pero en su interior se sentía más aliviado. Aunque aún no era perfecto, su familia finalmente estaba encontrando un equilibrio. Un mes después, la familia de Pablo decidió organizar una cena acogedora para celebrar el cambio de Javier. No era una fiesta lujosa, solo una comida sencilla, pero llena de risas. Durante la cena, el señor Roberto levantó su copa. Hoy quiero brindar por toda la familia. Hemos pasado por muchas dificultades, pero al final, hemos logrado entendernos mejor. La señora Carmen, conmovida, añadió. La familia es lo más importante. Pase lo que pase, mientras estemos juntos, será suficiente. Javier levantó su copa y miró a Pablo. Quiero darte las gracias, Pablo. Si no fuera por ti, nunca habría entendido que necesitaba cambiar. Pablo se quedó sorprendido por un momento, pero luego asintió levemente. Solo asegúrate de cumplir con tu palabra. El ambiente en la casa estaba lleno de calidez. Pablo sintió como una carga se aliviaba de su corazón. Ya no guardaba rencor. Se dio cuenta de que esta familia siempre había sido su lugar, a pesar de los malentendidos del pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, Pablo se sintió realmente feliz. La historia deja una valiosa lección sobre el valor de la equidad y el aprecio en la familia. La parcialidad y el exceso de indulgencia pueden dañar las relaciones, causando heridas profundas en quienes sacrifican en silencio. Para construir una familia feliz, cada miembro debe aprender a escuchar, comprender y reconocer los esfuerzos de los demás. A veces, los cambios y las rectificaciones no solo ayudan a sanar los lazos, sino que también brindan la oportunidad de crecer y vivir con mayor responsabilidad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.